Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Me llamo José y soy el expositor de este canal desde los estudios de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Quiero hablar acerca de un descubrimiento que hemos estado haciendo los que investigamos, los que rascamos, investigamos y analizamos la Biblia desde el trasfondo para darnos cuenta de dónde está el engaño, porque la Biblia es una caja de sorpresas. Cada día estamos descubriendo más y más engaños desde cuando fueron modificando todo. Como todos ya sabemos, eh, los que ponen la religión y la quitan no son los religiosos, sino que son los gobiernos. Eso ya lo sabemos, vaya. Por eso en la antigüedad se describe que en el antiguo Egipto existió la religión de Amón. Adoraban al dios Amón, Amón Ra. Este Amón Ra era el fuerte ahí, el que dirigía, el que daba sus todo lo que decían los sacerdotes, los rabinos de ahí. Todo se hacía, ¿por qué? Porque era la religión de Estado. Esa era la religión del Estado. Hubo un cambio hace allá por el año 1400 a.C., más o menos aproximadamente, se dio un cambio en aquel pueblo llamado Egipto. ¿Qué cambio hubo? Nosotros sabemos que la vida de José, el hijo de Jacob, llegó a Egipto todavía cuando existía Amenhotep III. En el trayecto en el que estaba creciendo José, murió Amenhotep III y heredó el trono Amenhotep IV. Amenhotep IV, eh, por alguna razón, como se menciona en la Biblia, tuvo un sueño y ese sueño fue, re- fue revelado por José, vaya. Ahora, ahora yo ahí les voy. Fíjense que cuando hablamos de ese evento, ese suceso, lo buscamos en todas las estelas. Las estelas son ciertas piedras grandes que existieron en esa zona. En diferentes partes de Egipto encontramos estelas. Estelas son paredes donde lo agarraban para escribir y ahí dejaban escrito todo, venía siendo una especie de un diario, como una bitácora. Ahora fíjense, no se encuentra la historia de una sequía o de una hambruna, no se encuentra en Egipto. En esa época de Ramsés II y de Amenhotep no se encuentra la historia de una sequía, no se encuentra. Tampoco se encuentra la vida de José, tampoco se encuentra la vida de Moisés, no se encuentra. A qué estamos jugando aquí? Entonces, los que investigan y dicen, no, caso cerrado, mi compa, caso cerrado, no se encontró, no está, ahí se cierra la página y todo tranquilo, como si no pasara nada. Existe un problema. Eh, un, un faraón llamado Akenatón se volvió monoteísta y entonces este dios, este faraón llamado Akenatón cambió la religión, quitó al dios Amon-Ra, lo quitó, lo destruyó, destruyeron todos los templos de la idolatría, todo y quedó el dios Atón. Adoraban al dios Atón. Akenatón era un discípulo del dios Atón, es el colibrí. Ahora fíjense, ¿a qué voy? Cuando encontramos una historia muy similar, se llama la historia de los Ixos. Los Ixos cayeron ahí, estaba
atestado de Ixos, ahí estaban viviendo en ciertas áreas y, y por casualidad, por cosas de la suerte, cosas del azar, estos Ixos vivieron exactamente donde vivía Jacob. Jacob vivió en Egipto, pero la ciudad de Jacob, la ciudad de Jacob donde vivió eh, en la historia de Galad, ahí en esa zona, eh, ahí es precisamente donde vivían los Hicsos. O sea, se junta la historia de los Hicsos con la vida de Jacob. Se juntan, son la misma historia, pero contada de diferentes trayectorias, de diferentes historiadores cuentan, pero lo cuentan con un nombre distinto, pero al final es el mismo. En una historia cuentan que José llegó a Egipto y se convirtió en el segundo del faraón. Entonces, él sucedió a Potifar. Potifar era el segundo del faraón, el Asís, el mentado Asís, perfecto. Llegó, llegó José y, y ocupó el lugar de Asís y se convirtió en el segundo, en un gobernador, vaya, en el segundo del faraón Amenhotep IV. Amenhotep IV creó un templo conocido como el Templo de Luz o el Templo del Sol. Se conocía como el Templo del Sol. Perfecto. Ahora fíjense el detalle que hay. En ese templo se encontró las imágenes del sol y, y Amenhotep recibiendo los rayos del sol como si Amenhotep fuera el intermediario entre el dios sol y la ciudad. Perfecto. Aquí tenemos un pequeño detalle. Aquí tenemos un pequeño detalle. En la historia, Amenhotep IV era uno de los representantes de Amon-Ra. Eso tenemos en la historia, en lo que era la historia. Y inclusive en la Biblia. Tenemos la historia de que Amenhotep IV era el representante, un intermediario. ¿Por qué? Porque en las imágenes de todos los lugares ya no estaba el dios Sol, no, estaba Amenhotep IV como Amon-Ra. Amon-Ra tenía la imagen de Amenhotep IV. Amenhotep IV era Amon-Ra. Ahora fíjense el detalle. Se dice que en una época muy anterior, los Hicsos estaban viviendo ahí en Egipto y entonces el faraón que estaba en ese tiempo murió. Murió. Y los Hicsos ocuparon el lugar. Como se quedó desprotegido Egipto, prácticamente no existió un faraón. Entonces ellos fueron los que empezaron a gobernar y los que gobernaron Egipto fueron los Hicsos. Hicsos es un sinónimo de una transliteración que también se conoce como hebreos. Hebreos, Hicsos o Shu. Los Shu, los Hicsos, los hebreos, viene siendo lo mismo. Israelitas también viene siendo lo mismo. Es una configuración que Ixos es una palabra plural y que la pluralidad de Ixos es que Ixos es el grupo, el conjunto de todas las tribus nómadas de la región. Perfecto. Ahora fíjense, nosotros
Eh, buscamos la vida de José en la Biblia y no la encontramos. Buscamos la vida de Jacob en Egipto y tampoco la encontramos. Ni en las historias, ni en la Biblia, ni en ninguna parte. ¿Por qué en la Biblia no la hallamos? Pues porque cuando nosotros nos vamos a los primeros textos, a los originales, resulta que ahí no está. No está, sino que esa historia fue empalmada en escritos muy modernos. Después, vaya, fueron textos o historias tardías que metieron en la Biblia acerca de un tal Jacob. En una de las estelas que está en la ciudad de Luz se encuentra ahí donde está la ciudad de Luz, es donde está el templo de Amón-Ra. Ahí está en uno de los pilares del templo. Ahí está, se encontró guijarros y se encontró también ciertas letras IHB. IHB es las tetras, la tetra o, o las iniciales con las que se identifica un grupo de los Su o de los Asu, que también Asu también se identifica como Ixos. Ixos. Bueno, fíjense el detalle. Estaba ahí el nombre de IHB. Y los que estuvieron investigando, los historiadores, descubrieron que IHB es el nombre de Yahvé, YHWH, o YHB, o YBH, es el nombre de Yahvé. Y se encontró en una estela en uno de los pilares del templo de la ciudad de Luz. Es un templo solar donde ahí adoraban al dios Amón. Hubo un cambio. De repente Amenhotep IV, de buenas a primeras, se cambió el nombre y se puso Akenatón. Se cambió de Amenhotep, se cambió a Akenatón. Y después de Akenatón se cambió la religión que estaba, la religión que era la religión de Estado, vaya, la religión de Estado, era la de Amón-Ra. Y a partir de esa fecha se volvió el pueblo monoteísta y se convirtió a la iglesia, a la creencia del dios Atón. Todo el pueblo, por orden de Akenatón, se convirtió en todos adoraron al dios Atón, porque el dios lo impone el gobernante, no lo pone la creencia, no es que yo creo en este dios y ese es, no, la creencia te la pone el imperio, el gobernante, el que gobierna. Aquí en México todos adoran a Jehová, pero si el gobierno quisiera, si el gobierno dijera, el que manda, el que dirige, dijera, ¿sabes qué? Ya no se va a adorar más a Jehová, ahora vamos a adorar a, a Confucio, ahora vamos a adorar a Confucio porque ya nos dimos cuenta que Confucio es el mero Juan Camaney. Bueno, pues entonces resulta que aquí tenemos un pequeño detalle. Cambió la religión y cambió el nombre del faraón. Y ahora, aquí les va la pedrada. En esa fecha exacta es cuando salen los israelitas de Jerusalén, los israelitas que salieron de Egipto. Tienen una variedad de fechas, no encaja, pero se dice que ahí vivían y que no eran hebreos allá eran ixos y vivieron en la ciudad donde también habitaron los ixos. Y en otras historias eran los su y en otras eran los ixos, en otras eran los hebreos, en otras eran los israelitas. Esas palabras están relacionadas de acuerdo
a quien la cuente, se translitera la palabra, pero viene siendo el mismo. Cuando, cuando este faraón, eh, hay un faraón, existe un faraón llamado Tutmosis. Tutmosis primero. Este Tutmosis primero, allá por el año 550 antes de Cristo, se levantó en armas y expulsaron a él y pidió apoyo con otros grupos y expulsaron a los Hicsos que estaban gobernando en Israel, en Egipto, y estuvieron gobernando durante 50 años. 50 años estuvieron gobernando en Egipto y eran Hicsos, eran los Hicsos los que estuvieron gobernando en Egipto, y estos Hicsos se pierde toda la historia de los faraones. Por eso cuando buscan los arqueólogos, buscan en los escombros, en las piedras, en las ruinas, en las tapias. ¿Por qué? Porque borraron toda la historia de los Hicsos, las quitaron de las estelas. No está. Hay ciertas migajas ahí, ciertas migas que nos menciona que en esa época los Hicsos estaban en esa ciudad, asentados en la ciudad de Luz, que también viene siendo la ciudad donde vivió Jacob. Pero en la historia real, en el lenguaje real, de los historiadores, no se trataba de Jacob, sino se trataba de los Ixos. Aquí va algo que está cuando Tutmosis III empezó a corretear ya a los Ixos, porque los Ixos eran muy tercos, entonces no se iban, seguían por ahí porque había ciertas áreas verdes. Y al sur de Canaán, en la parte sur de Canaán, en las áreas montañosas, se encontró un grupo de Sioux. Ahí estaba un grupo de Sioux. En esa zona, si lo buscamos en las historias, en los historiadores, nos encontramos con que ahí había un grupo de Sioux. En unas historias nos cuenta que estuvieron Sioux viviendo en esa zona precisamente donde posteriormente, después de ciertos historiadores que narran, era la misma ciudad de los israelitas. Los israelitas vivieron en la parte sur de Canaán, era un grupo, una ciudad, un pueblo. No era una nación, no, era un pueblito que estaba sentado en esa área. Ahí había una área verde en esa zona de Canaán, en la parte sur, la parte montañosa de Canaán, a un lado de Edom, donde están los edomitas. Ahí a un lado estaba esa área verde y ahí se asentaron los Sioux, y en otras partes los mencionan israelitas, pero también tienen mucha relación con los Ixos. ¿Quiénes fueron los que conquistaron, de acuerdo a las historias, a los historiadores, los que conquistaron Canaán, los que habitaron, los que hicieron el pueblo de los judíos, fueron los Ixos? Los Ixos y los Sioux. Los Sioux eran pueblos nómadas. Ahora aquí va el consumo de neuronas. En Egipto se describe la historia de José allá por el año eh, como 1500 o 1600 antes de Cristo, cuando él vive ahí en Jerusalén. ¿Por qué? Porque existieron, hubo un intermedio de 420 años. Se dice que cuando ellos bajaron a Jerusalén no eran esclavos, pero cuando se cambió de faraón, los convirtieron en esclavos y entonces quedaron como esclavos.
pero no los menciona, las historias no los mencionan como judíos, sino como Ixos, los mencionan como Ixos. En las, en las, en los, en la, esa ciudad, la ciudad eh, en esa ciudad donde vivió la ciudad de Gosén, ahí en Egipto está la ciudad de Gosén, se han encontrado muchos, muchos escombros, muchos jarrones, guijarros, que describen claramente que ahí existieron los Ixos. ¿Por qué? Porque los Ixos ahí dejaron sus escrituras en todo lo que, las cerámicas y todo lo que tenían. Ellos ahí vivieron en la ciudad de Gosén. Y esa ciudad era precisamente la ciudad donde vivió Jacob, con todas su tribu, todos ahí vivieron. Ahora fíjense el detalle que hay. Se dice, se dice por las historias, por los historiadores, que, que en una de las guijarros se encontraron en dos ocasiones el nombre de Jacob. Ahí se encontró el nombre de Jacob en la tribu de los Ixos. ¿Qué cosa es los Ixos? Pues los Ixos era un pueblo nómada, idólatra, totalmente idólatra, adoraban y eran delincuentes. Ellos eran, asaltaban, vaya, eran viajeros, se ponían en las rutas comerciales donde pasaban los comerciantes y los robaban, les quitaban todo y les quitaban la, el dinero, les quitaban todo. Y entonces al quitarles todo, eh, ese era su oficio. Los, cuando recuperaron Egipto los faraones, empezaron a corretear a los hicsos de ahí, los corrieron y se empezaron a ir, se situaban en diferentes partes, en Siria, en todas las orillas de ahí. Y entonces los faraones, como Tutmosis I, Tutmosis II y Tutmosis III, y se dedicaban a andar con sus ejércitos buscándolos ahí. Un, un, un soldado un soldado egipcio, vaya, se llamó Amos. Este soldado egipcio llamado Amos, al servicio del faraón, es el que describe que en la parte sur de Canaán se encontró este grupo llamado los Su, grupo de los Su, habitando en la parte sur de Canaán. Eran lugares que no eran muy grandes y si decía que en la parte sur se encontró un grupo llamado los Su, se está describiendo el mismo grupo que se conocía como Israel. ¿Por qué? Porque otro grupo llamado el grupo del faraón Tutmosis III se metió a la misma región buscando a los grupos nómadas que eran vándalos, eran delincuentes y los buscaban para correrlos, para sacarlos de la región, porque eran muy perjuiciosos, eran delincuentes. Y entonces describe que en la parte sur de Canaán se encontró un pueblito llamado Israel. Aquí les va la similitud. Este pueblo, Ixos y Grupo Su y Israel era el mismo y se describían por causas de diferentes cambios de idioma, los pronunciaban de diferentes formas, pero era el mismo grupo. ¿Por qué? Ahora, no eran adoradores de Yahvé en Egipto, adoraban al dios Atón. Y el dios Atón era una deidad solar que lo adoraban porque era el dios de la fertilidad,
de la primavera, el Dios que daba la vida, el que generaba la abundancia. Por eso era el Dios Atón, era el Dios que adoraban los Ixos. Se encuentran ciertos grupos de Shu, que adoraban a un tal IHB. Y su tetra, que vienen siendo sus iniciales, era IHB. Y también significa Yahvé. En otras historias más antiguas se encontró que estas historias ya habían sido detectadas de 500 años antes de los Ixos. Mucho más atrás ya todos esos grupos como los madianitas, los edomitas y otros grupos ya adoraban a Yahvé. Entonces, ¿qué quiere decir? Que era un Dios que no pertenecía exactamente a un grupo, sino que era de todos esos grupos. Entonces, no solamente adoraban a él, sino que adoraban a Atón, adoraban a ciertas deidades. ¿Y qué hicieron los Su? ¿Qué hicieron los Su y los Ixos? Son dos grupos, los Ixos y los Su. Aunque se dice que es el mismo, eran diferentes tribus, pero se identificaban de diferentes, se identificaban igual. Se dice que Ixos significa hebreo, que venía siendo el mismo pueblo distribuido, pero aquí les va el pedradón. Si salieron de Egipto porque los corrieron de allá, y en la Biblia nos describen 12 tribus, ¿dónde están esas 12 tribus? Porque nada más se encontró un pequeño pueblito que eran los Su, que están viviendo al sur de Canaán. No se encontraron en Canaán las 12 tribus que menciona la Biblia. La Biblia dice una cosa y la vida histórica, la historia, los historiadores dicen otra cosa. Los historiadores dicen que no existió ningún grupo judío, ningún grupo, no existió ninguna tribu llamada Judá, ninguna tribu llamada los benjamitas, los israelitas, no existió. Ahora, quiero pensar también, por mi mente cochambrosa, que cuando arreglaron todo ya le pusieron israelitas, pero en realidad eran los Su, los que formaron el pueblo de Jerusalén, los que configuraron ahí al pueblo, fueron los Su y los Ixos. Los Su y los Ixos fueron los que conquistaron esa área y fueron los que formaron. Se dice que los Ixos fueron los que formaron la ciudad de Jerusalén, fueron los Ixos. Y todas las historias que tienen de un Moisés, de un José, José era Akenatón. José, el que menciona la Biblia, era Akenatón. Y este José, simplemente cuando Amenhotep IV murió, él se presentó como Akenatón y aparece como si Amenhotep se hubiera cambiado de nombre. Pero no fue así, sino que estaban gobernando los Ixos. Y como los Ixos no eran adoradores de Amon-Ra, modificaron la religión. Cambiaron la religión los Ixos y empezó a reinar el dios Atón. Y el dios Atón era monoteísta. Y entonces duraron ahí por 50 años. Y cuando volvieron a restaurar Egipto los egipcios, borraron totalmente la historia de los Ixos. No se encuentra que un grupo extranjero de nómadas haya gobernado Egipto. ¿Por qué? Pues porque cuando alguien cuando alguien no es bienvenido, que es un invasor, le borraban su historia, le borraban su... Esa era una técnica, una táctica de guerra que utilizaban, los borraban, vaya, los quitaban de cualquier registro, de cualquier
se dedicaban a buscar cualquier piedra, cualquier bitácora y todo lo destruían a que no quedara rastro de esa... era una piedra en el camino allá. Ellos querían conservar su cultura, pero por problemas de un pequeño traspié ahí, fue que entraron a gobernar los Ixos. Y por lo que se menciona en la Biblia, José no fue gobernador, sino que fue faraón. De acuerdo a la historia, José ocupó el puesto de faraón y se conoció como Akenatón. Claro que los que son religiosos, cualquier historiador que dice, no, no, hermano, no, no, era Yahvé, adoraban a Yahvé. ¿Cómo van a adorar a Yahvé si no se encuentra nada en la historia? En la historia de los egipcios no se encuentra en ninguna historia que hayan adorado a Yahvé en Egipto. No, porque no adoraban a Yahvé, adoraban a Atón. Atón fue el que se adoró en el trayecto de 50 años, una época que borraron de sus estelas. Todas sus estelas las rectificaron, las cepillaron y le volvieron a poner otra vez el escrito y borraron 50 años de gobierno que estuvo en manos de los Ixos. Y en ese trayecto se cree que el que se conoce como Akenatón era José. Fíjense, ¿por qué coincide? ¿Por qué coincide con José Akenatón? Primero, porque adoraban a un dios monoteísta, de acuerdo a, los, a lo poco que se encuentra, que el dios Atón y el dios Yahvé y el dios creador de todas las cosas es el mismo dios Atón. ¿Por qué lo adoraban con el nombre de Atón? Si era un dios solar, era el dios sol. El dios sol era el dios Atón. Porque dijeron ellos es que él es. Porque en aquellos días el dios Atón era una deidad que se adoraba ya. Pero pero no parecía como dios de estado, sino como un dios menor y lo traían por ahí arrumbado. Había sacerdotes, había líderes del dios Atón, pero cuando hay cambio de gobierno, entonces realzan a este dios Atón y lo declaran como religión de Estado en Egipto. Y cuando Amon-Ra es desechado, totalmente declaran que es un delito adorar al dios Ra y empiezan a destruir todos los templos. Es lo mismo que pasó con Jerusalén. En Jerusalén declararon a Yahvé como Dios de Estado. Y entonces lo que hicieron todos los que se declaró como delito, adorar a los ídolos, adorar a Baal, adorar a Será, se declaró como un delito. Así que empezaron a destruir todas las imágenes, todas las estatuas, por orden del rey Josías. El rey Josías fue un dios, fue un rey monoteísta y entonces él dio la orden de que el dios oficial, el dios que se iba a adorar, era el dios Yahvé y que a partir de ahí todos los otros eran ídolos, simplemente ídolos, y que estaba prohibido adorarlos. Entonces aquí tenemos una relación, Ahora, ahí les va. No existían normas. En aquel tiempo no existían normas. ¿Qué cosas son normas? Bueno, las normas aparecen ahorita en los templos evangélicos, como las religiones que que sigue todo el mundo, las religiones, el Pentecostés, las, eh,
los pentecostales avivados y la católica y por aquí que por allá, que Cucaramácara, Títere. No existían normas. ¿Qué quiere decir? Que no había, no era pecado nada, vaya. Podías hacer y deshacer con tu vida, podías hacer una matraca. Fíjense que si adoraban al Dios, eh, el Dios Yahvé, podías, podías tener varias mujeres, vaya. Ya dicen, no, que pues, no, no, José, pues si antes los apedreaban, sí, los apedreaban, pero esa religión que apedreaba no era la misma. Esa ya fue una religión moderna. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Anteriormente las mujeres eran como tener una vaca, como tener un chivo, un borrego. Y entonces tú podías, en tu casa tú podías comprar todas las mujeres que tú quisieras. Tú las podías tener en tu casa porque no correspondían a gente, sino a ganado. Las mujeres eran ganado. Tú podías tener 100, 200 mujeres y eran ganado. Tú tenías tus papeles y ellas, si tú querías vender una, la vendías. La mujer en ese tiempo era una vaca, era un borrego, un chivo. Inclusive cuando se hacen las leyes, se dice ahí, no desearás a la mujer de tu prójimo, ni a su chiva, ni a su güey, ni a su vaca, ni a su asno. ¿Por qué? Porque dice ahí, no desearás a la mujer de tu prójimo, ni su chivo, ni su güey, ni su vaca, ni su asno. ¿Por qué? Pues porque la mujer, la vaca, el chivo y el asno es exactamente lo mismo. Las mujeres eran propiedad, eran ganado, de la parte de la ganadería. Por eso los reyes, como David, como Salomón, tenían arriba de 1000 mujeres. Se dice que las concubinas eran amantes, pero lo que sucede que esas gentes orientales acostumbraban tener sus mentados harem, y los harenes, el harén no significaba que las mujeres eran esposas, sino que eran prostitutas, y cada rey tenía 50, 100, o los ricos, cualquier rico podía tener todas las mujeres que pudiera comprar, porque eran propiedad. ¿Y para qué las agarraban? Pues las agarraban como un prostíbulo. Si alguien llegaba ahí y decía, y era un negociante, por eso las mujeres las tenían los ricos, y el rico, el rey le decía, quédate aquí, mañana te vas. ¿Y dónde me quedo? Allá, mira, allá tengo para los huéspedes, para que se queden. Y entonces el rey, el dueño le decía, chécate ahí cuál te gusta de estas. Tengo 50, tengo variedad, mira. ¿Cuál quieres? Y ya el comerciante ya decía, déjame esta. Y esa era la que se iba con él. Era un harem, porque esos harem eran para compartir, vaya, para tener muchos amigos, vaya. Si tú tienes unas dos en tu casa y dices que las quiero para tener amigos, pues vas a tener tu casa llena. No van a salir de ahí tus amigos. Fíjense que la Biblia se hizo una mezcla, una revoltura. Revolvieron la historia de los Hicsos, es donde sacaron la historia de José, donde adoraban al dios Atón. Revolvieron la historia de los Su, que es una variable. Los Su, existieron 6 grupos nómadas distintos de Su y estaban distribuidos en todas esas áreas.
Y aunque se dice que los Su y los Hicsos eran los mismos, había una distinción entre los Hicsos y los Su, había una distinción, aunque eran de la misma, eran semitas, todos venían de por allá de Asia, y llegaron ahí, a esa zona, y se distribuyeron en varios grupos, vaya. Había de Su, había varios grupos. Entonces, estos Su combinaron sus historias. ¿Por qué? Los, los edomitas eran, los edomitas también venían siendo semitas. Los edomitas son descendientes de Can. Los, los edomitas eran descendientes de Saúl, vaya, eran hijos de Saúl. Tenemos una historia aquí bastante rara, ¿por qué? Porque había ismaelitas ahí, los ismaelitas eran los musulmanes, y entonces hay un pleito casado ahí entre los ismaelitas con los... Entonces fíjense cómo está el detalle. Por parte de este grupo de los ismaelitas, que venían siendo los mismos, eh, se sale la historia de Job ahí. Ahora, la pusieron en la Biblia. La historia de Job salió de ahí, de los edomitas, que, que los edomitas, Edom, viene siendo Esaú, y Esaú viene siendo rojo, significa rojo, y también estaban ahí con los ismaelitas, estaban ahí, vaya, era parte. Ahora fíjense, se viene la historia de la Biblia hasta el río Tigris, está mucho más allá del río Éufrates, del otro lado del río Éufrates, allá había un pueblo llamado Nínive. Ahí en Nínive se narra la historia de Jonás, y eso es allá por Sumeria, vaya. Fíjense cómo está el detalle. Metieron una historia de Sumeria en la Biblia. La historia de Sumeria. Prácticamente la Biblia la combinaron con los cananeos y Sumeria. Está revuelta. Se metieron la historia de Sumeria, que vienen siendo los asirios. Los asirios eran los... ese lugar de Nínive era la capital de los asirios, donde estaban los ejércitos de, de los reyes de Asiria. Ahí vivían en Nínive. Por eso, por eso fíjense que cuando cuentan la historia de Jonás, que fue a la capital de Asiria, a Nínive, y empezó a predicar que los 40 días sería destruida, prácticamente yo creo que soñó. ¿Por qué? Pues porque en cuanto hubiera empezado a gritar, ahí lo hubieran matado inmediatamente. Estaba metido en el mero nido de los asirios. Ahí era la capital de los asirios. Así que la historia no casca, no cuadra. ¿Cómo va a ir Jonás, un simple judío? Ahora, ¿qué cosa andaba haciendo allá, vaya? Si los judíos aún no estaban. ¿Por qué? Los asirios aún no vivían. Aún no existían, vaya. Fíjense cómo está el detalle. ¿Por qué no existían los asirios? Los judíos. Porque en el tiempo de Josías, que fue en el año 722 antes de Cristo, eh, en esa época
existieron esa historia que se narra acerca de que fueron secuestradas 10 tribus, no se encuentra en ningún otro lado. Cuando nosotros encontramos la historia de los israelitas en las historias, en las historias de las conquistas de Asiria, no menciona ninguna tribu, nada más menciona israelitas, pero no los menciona como nación, ni la menciona como una variedad de grupos, sino simplemente un pueblo conocido como israelitas. Era lo que se conocía, pero no había diferencia, era solamente un pueblo. Y lo describen ahí en las historias de los asirios, en sus documentales, en sus historias, en todos los documentales que existen de Asiria, no se menciona ninguna tribu de que Judá y que Dan y que Benjamín y Manasés y que Efraín. No, no se encuentra nada. No aparece, fíjense, aparece que adoraban a un dios Yahvé. Perfecto. Ahora, aquí les va. Eh, no aparece en ninguna parte que tuvieran una identidad como el tetragramatón. ¿Por qué? Porque el tetragramatón no existía en ese tiempo. El, el tetragramatón no era el nombre de Dios. Fíjense bien cómo está el rollo. No era el nombre de Dios. El tetragramatón lo utilizaban como una identidad, como una identificación del grupo Ixo. El grupo Azu o el grupo Shu se identificaba con la letra IHB. El grupo Shu que conquistó esa zona, que estuvo ahí, ese era su número, su tetra, que viene siendo como inicial. Su tetra se llamaba IHB. Y ese es a lo que se le conoce como tetragramatón. Pero no era, sino que es como una inicial, nada más una identidad del grupo nómada, porque había muchos grupos Su, había varios grupos Su. Entonces, al haber varios, significa que no era el único, que había varios y estaban en otra parte, ya se habían ido de ahí. Lo único que conquistó ahí fue el grupo de esas iniciales IHB. Y entonces ese grupo, esa era su identidad del grupo Su, era la identidad del grupo, por eso se conocía como Yahvé, pero eran unas letras que después las interpretaron como YHWH o YHB o YHBH. Pero fíjense el detalle que hay. No se encontraron tribus, no se encontraron las otras tribus. Cuando exiliaron a los israelitas, no dice que exiliaron 10 tribus, no dice que había un chingo de reyes o de líderes, no, nada más había uno. Y se los llevaron, a Josías lo mataron. No, hicieron. Entonces fíjense el detalle que hay. Eh, nosotros va- estamos cayendo en la cuenta de que todo lo que se encuentra en la historia fue agarrada de diferentes pueblos. En el pueblo de Madián, en el grupo de Madián, allá se cuenta otra historia acerca de un tal Moisés. Pero, ¿por qué no aparecen los hijos de Moisés en la historia, en la Biblia? No aparecen. Tiene dos hijos ahí y aparece Moisés y aparece Séfora, pero ya en los judíos ya no aparece. Nada más aparece en la historia de que Moisés
hablaba con Yahvé en el monte, pero ya en la vida, en la historia, en las historias del pueblo judío, ya no se mencionan los hijos de José, de Moisés, no se mencionan para nada, ni, la, ni la esposa, ni los hijos, ni siquiera, no se dice nada de Moisés, vaya. Esas historias son falsas, todas esas historias son falsas. La historia de José la existió en una forma y la modificaron. ¿Por qué? Pues porque nunca existió una hambruna en Egipto. En Egipto no se describe ninguna hambruna. Lo que se describe fue que Egipto cayó, se quedaron sin faraón, y entonces los esclavos, los invasores, que eran los hicsos que vivían ahí, tomaron el control de ellos. Mientras no tenían un faraón, ellos se aprovecharon y ellos tomaron el timón de Egipto y estuvieron gobernando por 50 años. Entonces, en esos 50 años, ahí se describe la historia de los Hicsos, pero se borró. Nosotros la encontramos por los registros arqueológicos y por un montón de historiadores que han encontrado escritos. Se describe que existieron ciertos grupos ahí habitando y que estuvieron gobernando en la zona en esta región. Gobernaron durante 50 abriles. Durante 50 abriles estuvieron gobernando ahí en esta región, pero no se menciona ninguna época de hambruna, ninguna época de carestía. La, la historia de la hambruna fue un invento, no se encuentra en ninguna historia. Si, si Moisés, si Abraham bajó a Egipto porque hubo una hambruna ahí, pues qué clase de pueblo era ahí donde se fue a meter. Porque supuestamente Abraham se fue a Egipto pues porque ahí también la estaban pasando mal. Entonces cree que la historia de José la relacionaron con la historia de Abraham. ¿Por qué? Porque en la historia de los reyes de Egipto no está en ninguna época, se encuentra nada. Tampoco existe de un grupo de esclavos hebreos, no hubo hebreos esclavos. En ninguna parte en la historia, ni en las estelas de Egipto no se encuentran nada. Lo que sí se encuentran son nada más los Su y la historia que sí se encuentra muy marcada es la de Akenatón. Akenatón fue el que se identificó como José, pero no pertenecía a ningún otro grupo sino que a los Hicsos. Era de los Hicsos y no eran adoradores de Yahvé sino de Atón. ¿Por qué la modificaron? ¿Por qué aparece Manotec? Amenhotep. ¿Por qué aparece Amenhotep como intermediario del dios Sol? Si Amenhotep fue totalmente servidor de Amon-Ra. ¿Por qué aparece? Aquí hubo mano negra. No es Amenhotep el que está de intermediario, sino que es Akenatón. No es Amenhotep el que está intermediario entre Atón y el pueblo. No, es es Akenatón, no es Amenhotep. ¿Por qué? Porque Amenhotep era de la religión de Amon-Ra y el que fue de la religión del dios Atón fue Akenatón. Por eso es el nombre Akenatón, debido al dios Atón. Y ese es el que está de intermediario.
Y ese es el que se dice que ese es José, el Asis de Egipto, el que salvó al pueblo por la hambruna de 7 años, de las 7 vacas flacas y las 7 espigas flacas, las 7 vacas gordas y las 7 espigas gordas. Ahora yo me pongo a pensar, ¿de dónde sale el pueblo hebreo, el pueblo judío, vaya? Si los que estaban, el pueblo judío nunca existió ahí en Jerusalén, en, en Canaán, vaya, que viene siendo Jerusalén. Jerusalén es Canaán. ¿De dónde salió, vaya? Porque no está en la Biblia. El pueblo judío no está en la Biblia. El pueblo judío apareció ahí mismo. Ahí mismo apareció. El pueblo israelita que se menciona no es el mismo pueblo que estaba en Egipto. ¿Por qué? Porque el pueblo que estaba en Egipto era de miles y miles y miles. Era una gran cantidad lo que se describe de gente que estaba en Egipto. Era un ejército allá. Y el Israel que estaba en Canaán era un pequeño pueblito. Eh, lo describe el faraón como un pequeño pueblo. Los, los, los faraones, desde los Tutmosis, el Tutmosis III, y, y hay un historiador que se llamaba Manetón, que también era egipcio. Manetón era un historiador que también estaba al servicio de los faraones. Describe que se fueron a encontrar un pequeño pueblo llamado Israel que estaba al sur de Canaán, pero era un pueblito. Él mismo dice, era un pueblo, un pueblillo nada más, leve. Así que no era el mismo Israel de, de Egipto. ¿Por qué? Porque ese pueblo de Egipto era gigantesco. A lo que se describe en la Biblia, era gigantesco, vaya, de miles y miles, de 10.000 o más. ¿Qué haría cómo es que vienen y encuentran un pequeño pueblito ahí, en esa área? Porque toda esa zona estaba llena de tribus. Estaba llena totalmente de tribus. Estaban todos los cananeos, los, los jabuseos, los hititas, los amorreos, todos los que vivían en esas áreas estaban establecidos, pero eran egipcios. Toda esa área de ahí era egipcia. Así que se cree que los israelitas que estaban ahí eran egipcios, no eran invasores. ¿Por qué no eran invasores? Pues porque los faraones, los Tutmosis II y Tutmosis III, recorrían, patrullaban la área, y lo único que se encuentra de esos es un pequeño poblado, un pequeño pueblito que no pasaba de 300 personas. Era un pueblito insignificante, el que estaba ahí situado, que se llamaba Israel. ¿Cómo va a ser ese pequeño pueblito que se llamaba Israel, el pueblo israelita? ¿Cómo va a ser, vaya? De ninguna manera. ¿Por qué? Pues porque el pueblo israelita era gigantesco. Se dice que cada tribu tenía arriba de 10.000 habitantes. Cuando vino el rey Nabucodonosor a Jerusalén y secuestró a las
últimas dos tribus, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, se los llevó para Babilonia. Se llevó 10,000 habitantes y eso nada más eran los productivos, puros grandes, puros mayores de edad. Dejó los viejitos y los niños, los dejó ahí. Nada más se llevó los grandes, los que podían trabajar. 10,000 se llevó. Entonces esas tribus son enormes. Y eso sucedió allá por el año 586 a.C., cuando fueron llevados todos los judíos para Babilonia. Ahora, eso nada más en dos tribus, pero para la fecha de Tutmosis, que fue por el año 1300, por ahí 1200 antes de Cristo, estaban todas las tribus, estaban todas. Se supone que estaban todas las tribus, las 12. Así que debió haber sido una cantidad gigantesca debió haber cubierto. ¿Por qué? Ya no debió haber cananeos, sino que puros judíos, puros israelitas. ¿Por qué? Porque los israelitas ya habían matado a todos para apoderarse de Canaán. De acuerdo a la Biblia, los israelitas vinieron matando, masacrando a todos los pueblos de Canaán, a todos los destruyeron, a todos, vaya, y se apoderaron y se repartieron. Pero de acuerdo a la Biblia, pero de acuerdo a la historia real, estaban todos los pueblos ahí, nadie los molestó. Es como si el que estaba escribiendo soñó un sueño donde el pueblo hebreo acabó con todos los habitantes. Y cuando despertó se dio cuenta de que no era cierto, que nada más había sido un sueño. ¿Por qué? Porque no hubo ni un muerto. Las ciudades de los cananeos estaban intactas. Ahí estaban todos. Los amorreos, los jebuseos, los saduceos, todos, vaya, estaban ahí. Y entre toda la bola de tribus, entre todos, había un pequeño grupito llamado los israelitas, que nunca salió de ahí, de esa zona. Nunca estuvo en Israel. ¿Por qué? Porque los que estuvieron en Israel fueron los hicsos, más no los israelitas. Los israelitas estuvieron acá en la zona montañosa y cuando se revolvieron, se combinaron, reunieron todas las historias de las otras tribus y las apuntaron en el mismo libro. La historia de Jonás la fueron a traer desde allá. La historia de Job la pusieron ahí. La historia del Génesis la pusieron de Babilonia, es una historia babilónica. La historia del diluvio la agarraron de Anapistín. Anapistín fue un líder de ahí, vaya, entonces de Babilonia, todos eran babilónicos. La historia de la Torre de Babel la agarraron de Babilonia. La historia de los gigantes, la historia de los gigantes que ellos fueron babilónicos. Todos combinaron Babilonia, combinaron la historia del Génesis, la combinaron de otras tribus, metieron todas las tribus en una sola y se la atribuyeron que habían sido ellos cuando ellos ni siquiera salieron de la parte sur de Canaán, ni se movieron de ahí, vaya. Nada más acapararon la historia de los demás.